Los Olmecas. Los Olmecas fueron descendientes de la primera migración humana que cruzó el estrecho de Bering hace 20.000 años. Las primeras civilizaciones que se establecieron en el continente americano dejaron de ser nómadas y se dedicaron a la agricultura. Fue una civilización que apareció en el preclásico mesoamericano. La ubicación geográfica de los Olmecas fue a lo largo de la costa del Golfo de México, en la parte baja de los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Pero los Olmecas vivieron 3 grandes etapas de desarrollo, teniendo 3 capitales durante ese periodo de florecimiento. Comenzaron en San Lorenzo, luego en La Venta y finalmente en 3 Zapotes. Los Olmecas abarcaron buena parte del territorio céntrico y sureño de México. Incluso hay indicios de manifestaciones de arte olmeca en El Salvador. Esta cultura empezó a desarrollarse en el año de 1500 a.C. y su influencia que tuvo el pueblo olmeca sobre otras civilizaciones originó que recibiera el nombre de la cultura madre de Mesoamérica. Se sabe que fue una sociedad patriarcal estructurada en castas, donde cada individuo se dedicaba a una actividad específica en función de la división social y de las necesidades del grupo. Dicha sociedad debió de ser muy organizada. Como toda civilización organizada, cada uno de los individuos que la integraban realizaba actividades en función de las necesidades colectivas, las cuales podían ser de carácter social, económico y artístico. Según la posición social, se cree que las actividades eran las siguientes. La organización política de los Olmecas estaba en manos de los que se pudiera llamar la casta chamánica, quienes amparaban su dominio en base a supuestas instrucciones divinas. Los sacerdotes o chamanes gozaban de gran poder y constituían el principal grupo dirigente dentro de la sociedad olmeca. Esto se debía no solo por las actividades de tipo religioso que realizaban, sino también por el estudio y práctica de otras actividades, como la astronomía, las matemáticas, la escritura, el estudio de técnicas agrícolas y otros dones místicos que tenían. La milicia, conformada por jefes militares o caciques y los guerreros, su actividad primordial era brindar seguridad a las ciudades y a la actividad comercial, así como la defensa ante posibles agresiones de otros pueblos cercanos. Los artesanos y artistas, su actividad principal era la de confeccionar objetos de uso cotidiano con fines prácticos, o también de objetos decorativos o destinados al culto religioso. Los comerciantes. Se cree que existió como una casta definida,
y se dedicaba a la comercialización o trueque de mercancías que se producían en las poblaciones olmecas. Fue común su práctica de adquirir materia prima para procesarla y confeccionar con ellos objetos destinados para la venta. Los agricultores o campesinos. Siendo la actividad agrícola su principal recurso económico, la casta de agricultores o campesinos fue la clase más numerosa dentro de la sociedad olmeca. Su actividad principal se centraba en la producción de maíz, calabaza, habichuela, frijol, yuca y camote. Los sirvientes. Su actividad principal era de asistir y encargarse de las labores domésticas y de cuidado personal de la población perteneciente a las castas más altas. Los esclavos eran generalmente prisioneros tomados de las guerras y enfrentamientos en que participaban los olmecas. Sus actividades eran similares a la de los sirvientes, pero sin derecho ni libertades, sometidos al control estricto de las castas que los utilizaban. La civilización olmeca basó su economía principalmente en la explotación de la tierra. También desarrolló una serie de actividades que utilizaban para obtener recursos y facilitar el trueque o intercambio de productos entre su misma población y otros pueblos cercanos. Entre las actividades económicas que desarrollaron los olmecas se pueden mencionar las siguientes: la agricultura, la pesca, la producción de hule, la explotación del chapopote, la cría de animales, la talla de figuras y objetos en piedras semipreciosas para su venta. Establecidos en el Golfo al sur de México, los olmecas se encontraron con las dificultades naturales de habitar entre grandes porciones de jungla densa y constantes cuerpos pluviales, teniendo que adaptar sus actividades de sustento y por ende su propia dieta en estas condiciones. La alimentación de los olmecas fue una combinación de productos que provenían principalmente de actividades como el cultivo, la pesca y la caza, esta última en menor grado. Para garantizar su subsistencia, los olmecas empezaron por combinar el producto del cultivo y de la pesca. De igual manera, explotaban el consumo de las plantas silvestres y frutas de la zona, como la guayaba, las cuales fueron parte fundamental de los hábitos alimenticios de los olmecas. La agricultura olmeca puede ser considerada uno de los pilares fundamentales de esta civilización. El principal producto cultivado e integrado a la dieta olmeca durante mucho tiempo fue el maíz, el cual llegó a tener una importancia casi divina. Otros productos que surgieron de esta actividad y complementaron la alimentación fueron los frijoles, la calabaza, el tomate, el aguacate, la papa, el chile, la yuca y el camote. Descubrimientos arqueológicos han manejado la posibilidad de que los olmecas tuvieron contacto e incluso cultivaron productos no comestibles como el algodón y el tabaco, debido al conocimiento que demostraron civilizaciones cercanas y que permite deducir que los olmecas pudieron marcar el precedente. La relación de los olmecas con los ríos trajo como resultado la adhesión a su dieta de productos como almejas, cangrejos, tortugas, patos, serpientes y lagartos marinos. En cuanto a los peces, se le ha dado una importancia aparte
al róbalo y a la mantarraya, considerados bastante popular para la alimentación olmeca, principalmente en la mayor ciudad olmeca, San Lorenzo. El tipo de pescado consumido variaba en las distintas poblaciones olmecas según la temporada y el río o los ríos que la rodeaban. Una de las especies más prolíferas en la mayor parte de las zonas era el bagre. La principal técnica utilizada en los cultivos olmecas fue la de la tala y quema, la cual consistía en quemar toda una extensión de plantas y maleza sobre la tierra, dejando asentar la ceniza que funciona como fertilizante, para luego sembrar el producto requerido. La mayor parte de los terrenos de cultivo olmeca presentan las cualidades resultantes de esta técnica. Bajo esta técnica, los olmecas trabajaban de forma tradicional 2 cosechas al año. La milpa del año, que corresponde a la cosecha principal, y tonamil, correspondiente al invierno. Para el momento en el que los olmecas contaban con este método de trabajo, el maíz ya había adquirido una importancia casi divina. Por lo tanto, la mayor parte de las extensiones de tierra cultivable eran utilizadas para el cultivo del maíz. El tonamil es la tradición que envuelve la siembra del maíz y la milpa. Durante los meses de invierno, regidos por las fases de la luna, los agricultores realizan la siembra de invierno, el tonamil. La principal actividad económica de los olmecas era la agricultura y la producción de goma, que era de caucho natural. Los olmecas comerciaban con el basalto, la goma, las conchas, cerámica y otros. Ellos formaron alianzas con los pueblos con los cuales comerciaban, por ejemplo, Monte Albán y Teotihuacán. Los principales centros económicos de los olmecas fueron las ciudades ubicadas en San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. San Lorenzo se caracteriza por ser un área fértil donde abundan las haciendas. Usaron los ríos para riego y como medio de comunicación. La Venta se caracterizaba por ser el área de comercio. Al estar en la costa, era un área pesquera importante y también había cultivos de goma y cacao. La base de su comercio era el trueque. Impulsando la comercialización de estos productos a través de las vías fluviales con otras aldeas cercanas del Valle de México, el comercio evolucionó a tal punto que empezaron a realizar intercambios de alimentos por la materia prima que les faltaba. La procesaban y la comercializaban nuevamente. Las semillas de cacao llegaron a ser una especie de moneda para realizar actividades comerciales. La estructura política y social estaba integrada en una sola. Una élite manejaba los recursos agrícolas, el agua y las canteras de piedra para construcción. Se creó una estructura jerárquica que monopolizaba los recursos. Los sacerdotes y la élite gobernante eran prácticamente iguales. Los sacerdotes evolucionaron a chamanes o sacerdotes reyes, con supuestos poderes divinos. Se formó una religión para sustentar el poder de los chamanes, el cual provenía de los dioses.
Las ciudades olmecas, como San Lorenzo, tenían áreas para las residencias de la élite gobernante y otras aparte para la población en general. Estas consistían en terrazas donde se cree estaban construidas las viviendas. Lugares como la venta, además de asentamiento de las élites gobernantes y artesanos, sirvió como sitio de peregrinaje o sitio sagrado para rendir honores. Se convirtió en un gran centro de mercadeo y pesca. Se construyeron las más grandes pirámides, una de ellas de 33 metros de alto. La clase social trabajadora vivía aparte y traía ofrendas en las ceremonias religiosas a los templos, donde los sacerdotes y el linaje gobernante residían. La religión se basaba en el culto a animales, algunos de ellos fantásticos, como una serpiente alada. Algunas cavernas eran consideradas sitios sagrados, mediante el uso de drogas alucinógenas obtenidas de alguna planta. Los sacerdotes entraban en trance y tenían sus visiones. La cueva de Yustlahuaca contiene una representación de una serpiente emplumada y un jaguar abalanzándose. Pero la mejor pintura es un gobernante olmeca colorido de pie junto a una figura más pequeña, arrodillada. El dios más importante para los olmecas era una mezcla de hombre con jaguar. Este animal era muy venerado por su gran habilidad depredadora sobre el resto de las especies. Nahual o Dios Jaguar. La deidad más importante para este pueblo olmeca, simbolizaba el guardián de la noche y la oscuridad, e incluso la lluvia y la fertilidad, calificado como la fuerza para vencer todo contratiempo de la selva. Se reconoce que los olmecas realizaban rituales con sacrificios humanos, ya que tenían actividades de juego de pelota de carácter religioso. Entre las manifestaciones artísticas que desarrolló este pueblo se puede mencionar la escultura, el relieve, la cerámica y la pintura mural. De estas actividades fue quizás la escultura la que tuvo mayor desarrollo y fue su actividad artística más representativa. Son muy conocidas, por ejemplo, las cabezas monumentales talladas en piedra de impresionantes dimensiones y peso, las cuales se cree que representaban a nobles o personajes de importancia dentro de su sociedad. Estas esculturas se caracterizan
por su alto nivel de detalle y acabados. También elaboraban pequeñas esculturas y objetos tallados en piedras preciosas y semipreciosas, las cuales utilizaban como símbolo de su estatus, para fines religiosos, comerciales o simplemente decorativos. Tableta de Cascajal. El bloque de piedra fue descubierto en una cantera de grava en México durante la construcción de la carretera cerca del sitio de Cascajal, a poco más de 1 kilómetro del gran sitio olmeca de San Lorenzo, en lo que hoy es el estado de Veracruz. La tablilla tiene 62 signos grabados, algunos de los cuales se repiten 3 o 4 veces. La tableta de Cascajal y el texto escrito dan testimonio de las habilidades de escritura de los olmeca. Es el rastro de un sistema de escritura que revela toda la complejidad de esta civilización. La piedra olmeca contiene símbolos que realmente se asemejan a palabras, que probablemente se pueden relacionarse con el lenguaje, porque demuestran una secuencia con repeticiones de ciertos símbolos. Los olmecas fueron una de las primeras civilizaciones en utilizar la arquitectura de tierra. Los más antiguos centros ceremoniales, planificados y construidos sobre plataformas y basamentos hechos de tierra compacta, están fechados entre el año 1200 a.C. y 900 a.C. Al igual que las pirámides construidas con piedras o lajas, las de tierra llegaron a medir hasta 25 metros. Las majestuosas construcciones tuvieron bien definidas todas sus áreas, cuerpos, escalinatas y pisos. Sus centros ceremoniales estaban diseñados de manera que tuvieran una determinada orientación en relación con ciertos astros. Para evitar los deslaves, los indígenas implementaron un sistema de canaletas filtradoras de agua de lluvia, las cuales fueron construidas con arcilla quemada. Este sistema representó una fuerte obra de ingeniería, pues los basamentos lograron mantenerse en pie pese a los fenómenos naturales como tormentas y el paso del tiempo. La arquitectura de tierra también sentó las bases para la construcción de bloques de adobe, material utilizado durante muchos años para edificar casas en toda la República Mexicana. Una de las actividades sociales más notorias era el juego de pelota, muy parecido al fútbol, que se jugaba en canchas aproximadamente del mismo tamaño. Existían gradas para el público a los lados y los equipos no podían tocar la pelota con la mano. La pelota de goma era muy pesada, aproximadamente 3 kilogramos, y podía causar graves daños al golpear a un jugador. Los jugadores usaban casco y el capitán del equipo perdedor era sacrificado a los dioses para pedir que los volcanes no hicieran erupción.
o que los terremotos no ocurriesen. El capitán ganador era muy glorificado y recompensado, haciendo que el riesgo de jugar valiera la pena.